Amén. Bienvenidos a un nuevo tiempo de celebración. Bienvenidos a un tiempo de intimidad, de comunión con Dios. Bienvenidos a un tiempo de renovación espiritual. Bienvenidos a un tiempo de rema del Espíritu Santo. Bienvenidos a un tiempo de preparación para un milagro del cielo. Aleluya, gloria al Señor. Amén. Amén. Allá en el libro de Oseas, que ha sido nuestra base, capítulo 2, versículos 14 y 15, nos habla de cómo el Señor le dice a la esposa que la llevará al desierto, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y allí va a convertir sus viñas, le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud, como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Puerta de esperanza. Transformó el valle de Acor en puerta de esperanza. Hemos visto cómo Jesús transformó el valle de Acor en puerta de esperanza para el paralítico, de la puerta de las ovejas, y también el valle de Acor en puerta de esperanza para la viuda de Naín, junto a la puerta de la ciudad de Naín. Hoy vamos a ver otro pasaje donde una desgracia se convierte en una poderosa bendición, porque el Señor transforma el valle de Acor en puerta de esperanza. Amén. Lea conmigo, por favor, Hechos capítulo 3. Iniciamos la lectura en el versículo 1, el libro de los Hechos. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Gloria al Señor. ¿Listos para una palabra de fe? Amén. Aquí está la puerta. Gloria al Señor. Aleluya. Fiel es Dios. Amén. Nos vamos con esta puerta de esperanza. Gloria al Señor. Parece que no me escuchan. Gloria a Dios. Amén. ¿Será que? Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, a veces suceden estas cosas, no se preocupen. Amén. Dice que mejor son dos que uno. Si no funciona uno, funciona el otro. Alguno de los dos tiene que funcionar. Amén. ¿Ahora? Amén, gloria a Dios.
Gloria al Señor. Diga conmigo aleluya. Amén. La puerta de esperanza. Tenemos poco tiempo, vamos a celebrar la cena del Señor, así que vamos a ir directo a lo que vamos. Encontramos aquí algunas lecciones fundamentales para nosotros en esta puerta de esperanza. Milagros en la puerta. Llama la atención que a este paralítico lo colocaban junto a la puerta del templo. El templo tenía varias puertas. Estamos hablando del templo de Jerusalén. Tenía la puerta dorada, que era muy llamativa. Tenía la puerta de Nicanor. Varias puertas. Entre esas puertas tenía la puerta llamada La Hermosa. Alguna gente piensa que el templo se llamaba La Hermosa. No, era el templo de Jerusalén. La que se llamaba La Hermosa era la puerta. ¿Y por qué se llamaba hermosa? Porque era extremadamente hermosa. El historiador judío Flavio Josefo dice que esta puerta tenía 25 metros de alto. Más alto que la pared que usted ve aquí atrás. Y 23 metros de ancho. Y tenía engastes ornamentados en oro y plata la puerta. Y allí colocaban a este hombre paralítico, que nació paralítico, para que pidiese limosna. Este es el cuadro. Un hombre junto a la puerta, el valle de Acor, pero nosotros tenemos el poder para convertir el valle de Acor en puerta de esperanza. ¿Qué es el valle de Acor, pastor? Búsquelo, yo lo prediqué y lo enseñé en mensajes anteriores. Puerta de esperanza. Pedro y Juan vienen al templo. Se trata de la hora de la oración. Y cuando este paralítico ve a Pedro y a Juan, suplica lo que le pedía a cualquier persona que iba al templo, que le diera limosna. El milagro viene cuando Pedro le dice: míranos, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Bien. Primera lección que quiero compartirles en este día. Para los discípulos, para nosotros, el templo es muy importante. Diga conmigo la importancia del templo. Le preguntaré al final cuál es la primera lección. ¿Cuál es la primera lección? La importancia del templo. Un discípulo, un verdadero discípulo del Señor, no puede vivir sin el templo. Un discípulo tiene que congregarse, tiene que tener una relación con Dios vitalizada por medio de una congregación. En aquel tiempo, esa figura de la congregación se expresaba por la vida del templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Esto es parte de la vida de un discípulo. Un verdadero discípulo no es discípulo por Zoom.
ni es discípulo por la distancia. Hay condiciones especiales, hay circunstancias especiales que demandan que no hay otra alternativa, no hay otra manera, y usted se alimenta de esa forma. Pero todo aquel que tenga la oportunidad de congregarse físicamente, presencialmente, debe hacerlo. Estamos hablando de Pedro y de Juan. Ya ellos conocían a Jesús. Ya ellos no iban al templo para ofrecer sacrificios. Ya ellos no estaban allí para honrar el sacerdocio de Anás o de Caifás o de los sacerdotes de Alejandro de aquellos días. Estaban allí para enseñarle a sus discípulos la necesidad de congregarse, la necesidad del templo. También para enseñarles el propósito de congregarse. Cada vez que nos congregamos, Dios tiene un propósito para nuestra vida. De manera que para el día de hoy Dios tiene un propósito. Usted no ha venido aquí en vano. Dios tiene un propósito para el cual lo ha traído a este lugar. Amén. Cada vez que nos congregamos. Ahora, cuando dice Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, tenemos que distinguir algo. El templo tenía dos áreas de acceso. El templo mismo estaba dividido en tres secciones: el lugar santo o el atrio del templo, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero para un judío, el templo era todo un conjunto de edificios y plazas y explanadas, que para ellos eso era el templo. Para un sacerdote, el templo era únicamente lo que usted está viendo en la pantalla: el atrio donde podían llegar los judíos, el atrio de los hombres, el atrio de las mujeres separado, el lugar santo donde solo entraban los sacerdotes, y el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero todas las edificaciones anexas al templo, los atrios, las áreas para que los que oficiaban en el templo pudieran permanecer la semana que le correspondía, las habitaciones del templo, las áreas, por ejemplo, donde llegó Jesús y expulsó a los mercaderes del templo, a los cambistas, no era adentro del templo, era en la parte exterior. Pero para un judío eso era el templo. ¿Me hago entender? Esa parte del templo se llamaba el hierón. El hierón pues era todo el conjunto del templo. Es como cuando usted pues viene a Osana. Voy a ponerles este ejemplo. Realmente el templo es los que estamos aquí, cobijados bajo este techo en esta reunión. Pero usted viene a Osana y estaciona el auto allá afuera a 100, a 200 metros y también está en el templo, aunque no esté aquí adentro. ¿Me hago entender? Entonces para un judío eso era el templo. Y cerca de la puerta, la hermosa, colocaban a este hombre. Y allí iba entonces Pedro y Juan, porque iban al templo a la hora novena, la de la oración. Pedro y Juan, como líderes de la iglesia, trataron de inculcarle a los discípulos. Recuerde, primero cuando vino el Espíritu Santo, el día de Pentecostés eran 120. Luego de la sanidad de este cojo, bueno, después que Pedro predica se convierte en 3,000. Luego de la sanidad del cojo, 5,000.
Y luego dice una multitud. El número de los discípulos se multiplicaba en Jerusalén. Así que había un crecimiento exponencial, multiplicado del número de discípulos. Pues Pedro y Juan querían enseñarle a esa multitud que crecía la necesidad de tener un punto de congregación y un lugar donde ser enseñados y ministrados. Y la vida de un discípulo, la vida espiritual de un discípulo, giraba entonces alrededor del templo, porque el templo es una expresión de la vida de la iglesia. En países donde la iglesia es perseguida, donde no tienen esta libertad, pues el Señor les da otras maneras, otras formas. Pero acá donde tenemos esta libertad, debemos aprovechar al máximo esta oportunidad preciosa que Dios nos da para congregarnos. Hace 3 semanas, nuestros hermanos de Ucrania se podían congregar, podían ir al templo. Hoy no hay un solo templo en Kiev, en Kharkiv, en Petroshaven, en Dnipro, en Odessa, en todas estas ciudades donde puedan tener esta libertad y esta facilidad. Pues usted que está en Costa Rica, en Venezuela, en México, en Honduras, en Colombia, en Ecuador, en Argentina, aproveche la oportunidad y no pierda la vida del templo. Y esto transmítale a sus hijos, que sus niños desde pequeños aprendan que el templo es la casa de Dios, y que en la casa de Dios serán enseñados en la palabra, y que la palabra les dará fe, y que la fe producirá en ellos la vida de Dios, y que la vida de Dios los llevará a vivir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. En el templo aprenderán todas las doctrinas y todas las prácticas de la iglesia, y en el templo serán enseñados para el bautismo en agua, la cena del Señor y todo lo demás. El templo para un discípulo se transforma en cierta manera en una cultura. Cantamos en el templo, adoramos en el templo, y luego esas canciones se van por radio, se van por televisión, se van por las redes sociales, pero se hicieron para el templo. Este mensaje que yo predico hoy, lo predico en un templo. Pronto esto estará por redes sociales y por 1000 maneras, pero nació en un templo. Y la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría se convirtieron en un templo. Entregaron su vida al Señor, o en una red o en un templo. Así que no menosprecien nunca la importancia del templo. La segunda lección es el poder del acuerdo. Pedro y Juan subían juntos. Aquí hay una lección importante. Pedro y Juan subían, porque al templo siempre se sube. A ver, que los dormidos me den un poderoso amén. Bueno, Pedro y Juan subían. Al templo nunca se baja, al templo siempre se sube. Cada vez que usted viene a la casa del Señor, usted está subiendo. Está subiendo a otro nivel, está subiendo a otra condición de fe, está subiendo a otro nivel de revelación, está subiendo a otro nivel de relación con Dios. Pero me llama la atención que Pedro y Juan subían juntos. Y de aquí desprendo el poder del acuerdo. El libro de Eclesiastés, en el capítulo 4, versículo 9, que tanto citamos, dice:
mejores son dos que uno. Diga conmigo, por favor. Sé que es difícil escribir y anotar y a la misma vez hablar, pero trate de hacerlo. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Mejores son dos que uno, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Amén. Es un hecho. Está demostrado. Algo sucede cuando nos unimos. Por ejemplo, yo puedo levantar, un ejemplo, 80 kilogramos. Mi hermano puede levantar 80 kilogramos. Si lo hacemos individualmente, levantaríamos, alabado sea Dios. Biblia, matemática. Si lo hago individualmente, levantaríamos 160 kilogramos. Sin embargo, si nos unimos, podemos levantar más de 200 kilogramos. Es un hecho, está demostrado. ¿Está conmigo, iglesia? Mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno. Y este principio bíblico debería ser aplicado por la iglesia del Señor. Vivimos en un mundo individualizado y las redes sociales, a la vez que conectan, individualizan, porque ya no hay contacto personal. Ahora todo es por aquí y ya tú no le dices a la persona feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, y lo abraza y hace una oración. No, ahora tú le mandas un muñeco, una cosa y punto. Y entonces dice una hermana: he recibido mucho tilín, tilín y ni un helado. Porque esto nos ha individualizado. Pero mejores son. Pedro y Juan aprendieron a trabajar juntos. Aprenda a trabajar junto con alguien. Usted y yo necesitamos siempre trabajar junto con alguien. La primera misión que ellos recibieron como pareja, como juntos, fue cuando el Señor los envió a preparar el lugar para celebrar la última cena, para preparar el cenáculo. Y les dijo: vayan y hallarán el pollino y tal, y luego entren, y el hombre que lleva el cántaro tal y tal. Y prepararon y aprendieron que uno tiene mejor paga de su trabajo, o sea, mejor resultado de su trabajo cuando trabaja junto con alguien. Luego, Pedro y Juan fueron encarcelados. El libro de los Hechos dice que fueron llevados a la cárcel. Pero un ángel del Señor se les apareció en la noche y les abrió la puerta de la cárcel. Yo no sé si hubiera sucedido igual si uno de los dos hubiera estado solo. A Pablo y a Silas le ocurrió lo mismo, de manera diferente, pero el mismo principio opera en la cárcel de Filipos. Cuando estés en persecución, cuando estés en ataques, cuando el diablo quiera acabar contigo, si tienes a alguien contigo a tu lado orando, saldrás en victoria con mayor facilidad y con mayor libertad. Dígame un amén, por favor. Amén. Gloria al Señor. Luego,
cuando los apóstoles de Jerusalén oyen que hay un gran avivamiento en Samaria, que Felipe va y les predica y hay sanidades y se convierten y hasta manifestaciones sobrenaturales, envían allá a Pedro y a Juan para que los discípulos de Samaria reciban el Espíritu Santo. O sea, así como cuando hay persecución y adversidad, dos son mejor que uno. Cuando el Señor te da un encargo, una misión, una labor que cumplir, mejor son dos que uno. Dígame un amén, por favor. ¿Sabe por qué pido que me diga un amén? Porque me ayuda a entender que me está entendiendo. Si se me queda así todo callado como chivo perdido en feria, entonces yo tengo que repetir para lograr ver si es verdad que me están entendiendo. Pero cuando tengas una misión por delante, dos son mejor que uno. Gracias. Jesús envió a sus discípulos de dos en dos. Allá en Marcos capítulo 6, versículo 7, y en Lucas 10:1 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y luego dice: y para echar fuera demonios y para predicar la palabra, etcétera. Pero me llama la atención que llamó a los 12 y a esos 12 los envió de dos en dos. Porque dos. Y en Lucas 10:1 dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Dos preparan mejor el camino que uno. Dos tienen más éxito que uno. Así que Pedro y Juan aprendieron este principio y subieron al templo juntos. Bendito sea el Señor. Ahora, usted puede ver este principio en Pablo, en la obra misionera. Cuando salieron de Antioquía para la obra misionera, salió Pablo y Bernabé. Gloria al Señor. Yo voy a seguir como si me siguieran entendiendo, porque no puedo detenerme. La obra misionera la iniciaron dos hombres, Pablo y Bernabé. Cuando hubo dificultad y no se entendieron Pablo y Bernabé, porque Bernabé quería llevar a su sobrino Juan Marcos y Pablo no quería llevar a Juan Marcos, y se separaron. Pues Bernabé se fue con Juan Marcos, pero Pablo no se fue solo. Pablo se fue con Silas. Y más adelante, cuando hay demandas en el ministerio que impiden que en ese momento Silas esté con Pablo, Pablo siempre estuvo con Lucas, el médico amado, o con Timoteo, a quien se lleva de Listra, o con Tito, o con alguno de ellos. Siempre Pablo tuvo a alguien que le ayudara, porque dos son mejor que uno. Mire, este principio opera hasta en la forma como Dios actúa. En el primer libro de Juan, capítulo 5, versículos 7 y 8, encontramos esta palabra: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Esto se llama el poder del acuerdo. El Padre nunca está en contra del Hijo. El Hijo nunca está en contra del Padre. El Espíritu nunca está en contra del Padre. El Espíritu nunca está en contra del Hijo. Siempre concuerdan. Usted, como discípulo, tiene que encontrar a alguien que concuerde con usted.
o pídale a su líder que le designe a alguien, o háblele a su pastor. Pero quiero que a partir de hoy usted tenga por lo menos un compañero de oración. Porque si uno cayere, el otro lo levantará. Y si alguien prevaleciere contra uno, dice, el compañero vendrá y le ayudará. Si alguien tuviere frío o se enfriare en los caminos del Señor, el otro le dará ánimo. Así es lo que dice, porque dos son mejor que uno y tienen mejor paga por su salario. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, la de la oración. Gloria al Señor. Tercera lección. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Por qué no subieron a la hora del picnic? ¿O por qué no subieron a la hora de la comida? Subieron a la hora de la oración. Y eso nos enseña que la puerta de esperanza se abre para los que practican la oración. El poder de la oración. Amén. Diga conmigo, el poder de la oración. Dígalo otra vez, el poder de la oración. Pedro y Juan habían permanecido 10 días junto con los 120 en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo, la promesa de Dios, y la recibieron. Pero no se quedaron allí. La Biblia dice, y perseveraban en la comunión unos con otros, en la enseñanza apostólica y en la oración. Perseveraban en la oración. Un discípulo es llamado a perseverar en la oración. Estoy hablando de Hechos 2:42. Perseveraban en el partimiento del pan, lo que haremos hoy, y perseveraban en las oraciones, los diversos tipos de oraciones. Así que Pedro y Juan subían al templo a la hora que se había designado para la oración. El templo de Jerusalén tenía 3 horas especiales de oración. En el Salmo 50, David dice, tarde y mañana y a mediodía vendré y me presentaré delante de ti. El libro de Daniel dice que Daniel 3 veces al día abría las ventanas de su habitación que miraban hacia Jerusalén. Estaba a más de 1000 kilómetros de distancia, pero él tenía una orientación de dónde se encontraba Jerusalén. Y hacia allá oraba. Eso le causó problemas. Pero lo que yo trato de decirles es que un judío enseñado en la práctica de la oración oraba por lo menos 3 veces al día. Lo hacía a las 9 de la mañana. A esa hora vino el Espíritu Santo. Lo hacía al mediodía, su vida de oración. Y luego la hora del sacrificio de la tarde en el templo. Y el sacrificio de la tarde era más o menos a las 3 de la tarde. Así que Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, o sea, a las 3 de la tarde, la hora de la oración. Para un discípulo, mis amados hermanos, la oración es un ejercicio primario. O sea, para nosotros eso es nuestra comida, nuestra bebida, nuestra respiración, nuestro alimento. Nos levantamos y lo primero que hacemos es orar. Dígame un amén. Pastor, yo no puedo decir amén porque no lo hago. Dios sabe que no lo hace, pero no te preocupes, di amén para ayudar al pastor. Nos levantamos en la mañana y lo primero que hacemos es orar.
Vamos a tomar al desayuno y antes del desayuno oramos. Vamos a salir de la casa y antes de salir de la casa oramos. Vamos en el camino porque tenemos que ir al trabajo, a donde sea, pero vamos con la señal de la red global de oración y vamos orando. Esa es nuestra vida. La oración es la actividad primaria de un discípulo. Que se cumpla en nosotros lo que dijo el apóstol Pablo: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Diga conmigo: orad sin cesar. Ellos subieron al templo a la hora novena, la de la oración. La oración, pues, no solamente es la actividad primaria, es la actividad más importante que tiene un discípulo. Y en eso debemos ser disciplinados. La oración disciplina la vida. Una persona sin oración es una persona disciplinada. Uno no puede dominar sus impulsos, sus emociones, sus iras, sus arranques, sus arrebatos, si no tiene una vida de oración. Una persona que fácilmente se aira, se descontrola, usted puede asociar que es una persona bastante débil en su vida de oración. Porque aun cuando usted está siendo atacado y usted sabe que todo lo que están haciendo es injusto, interiormente usted está orando y eso le da control. Pero si usted no tiene esa vida de oración, usted se desenfrena. Y si el judío de los días de los apóstoles oraba 3 veces al día, nosotros debemos orar entonces 6 veces, pues, mucho más, y mantener una vida de oración. Ahora quiero decirles algo. La vida de oración, oye esto, la vida de oración personal no basta. ¿Cómo, pastor? No basta. La vida de oración personal no basta. Necesitamos la oración congregacional. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Con quién iba a orar Pedro y Juan al templo? Con los discípulos. Pedro y Juan habían orado en su casa. Padre amado, ayúdame, Señor. Necesito oración, Padre. Ayúdame a orar, necesito oración. Pedro y Juan habían orado en su casa. Hombre, son los apóstoles del Señor. Sin embargo, ellos dijeron: esto no es suficiente. Tenemos que orar en el templo. La vida de oración se complementa con la oración congregacional. Santiago lo dice: ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Dónde dice Santiago eso? Es como el pastor que se para aquí frente a la congregación. Si yo fuera Santiago y usted fuera el público, ¿está alguno alegre? Y muchos dijeron: vamos a ver si lo ensayamos. ¿Está alguno alegre? Entonces Santiago le dice: cante alabanzas. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Había otro grupo. Entonces vamos por ellos a hacer oración. ¿Está alguno enfermo? Habían algunos enfermos. Entonces dice Santiago: vengan los ancianos de la iglesia ahí, oren por él, ungiéndole con aceite. ¿Dónde es eso? En el templo. Eso no es en la casa, eso es en el templo. En el templo. Y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Y qué dice más? Y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Confesaos vuestras ofensas unos a otros
y orad unos por otros para que seáis sanados. Santiago no está hablando nada más de una oración. Yo voy a orar por ti, y buscan una oración de esas que hay por ahí, de que Señor, este es el día, no sé qué, y te la manda. Y él no ha orado. Esto no ora, hermanos. Esto no ora. Lo que ora es el corazón. Pero hoy la gente se conforma con buscar una oración que alguien escribió por ahí y mandarla. Santiago dice: orad unos por otros para que seáis sanados. Y termina diciendo: la oración eficaz del justo puede mucho. La vida de oración tiene que ver también con la oración congregacional en la casa de Dios, la oración en el templo. Tres veces les expliqué, el pueblo oraba, y me llama la atención que esas tres veces, esas 3 horas específicas, fueron las horas señaladas por los evangelios de Jesús cuando moría en la cruz. Dice la Biblia en el evangelio de Marcos que Jesús fue crucificado a la hora tercera. Le crucificaron. Dice que a la hora sexta vino tinieblas sobre la tierra. Jesús exclamó: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y dice exactamente: y a la hora novena expiró, murió. Las 3 horas, tercera, sexta y novena. Pues Pedro ve estas 3 horas relacionadas con la oración. En el día de Pentecostés oraban. Habían orado por 10 días, pero ahora están orando el día de Pentecostés, y a la hora tercera, las 9 de la mañana. Dice, cuando los acusan de que están ebrios y borrachos, Pedro dice: nosotros no estamos borrachos, pues es apenas la hora tercera del día. Ningún judío toma vino y se embriaga y eso a esta hora. Estamos llenos del Espíritu Santo. Lo que trato de decirle es que cuando oramos de una manera congregacional, el Espíritu Santo se moverá en medio nuestro. Dígame un amén, por favor. Cuando oramos de una manera congregacional, el Espíritu Santo se moverá en medio nuestro. Pedro estaba en Jope y tuvo hambre, dice la Biblia, y mientras le preparaban algo, subió a la azotea a orar, porque estaba cerca de la hora sexta. Para nosotros, el mediodía, las 12 del día. Y luego dice que mientras oraba, le sobrevino un éxtasis y vio un lienzo que, tomado de las 4 puntas, era descendido, bajado del cielo. Y en el lienzo había toda clase de animales, cuadrúpedos, aves, reptiles. Y el Señor le dijo: Simón, mata y come. Usted conoce la historia. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Lo que yo he limpiado no lo llames tú inmundo o común. Esto se hizo 3 veces hasta que el lienzo fue recogido al cielo. Y luego tenemos a Pedro, que el Espíritu Santo le dice: aquí hay 3 hombres que te buscan, no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Y Pedro va a la casa de Cornelio, el primer gentil, el centurión rumano, el primer no judío que se convierte a Cristo, y comienza la obra del Señor entre los gentiles y en el imperio romano. Pues mis amados hermanos, la oración tiene el poder de abrir el cielo y de abrir puertas en la tierra también. La oración abre el cielo, pero abre puertas en la tierra. Abrió el cielo para el lienzo, pero abrió la puerta entre los gentiles. Y Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un cojo
que era colocado en la puerta del templo. Dice un cojo de nacimiento que era colocado en la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna. Bueno, Pedro le dijo: míranos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mis amados hermanos, la oración nos prepara para que seamos agentes de un milagro de Dios. Si oramos, habrá milagros. Dígame un amén. Si oramos, habrá milagros. Voy a cerrar. A mí me llama la atención que este cojo tenía algo en particular. Él nació cojo. De esto voy a predicar en el próximo mensaje. Pero quiero decirle, cuando Pedro dice: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy, hay cosas que nosotros no tenemos, pero que Dios tiene. Y si oramos, lo que no tenemos, Dios lo dará a nosotros. Y los recursos de Dios son más poderosos que el más grande de los recursos del hombre. Si Pedro hubiera tenido dinero, le da dinero y se acabó, pero el hombre sigue paralítico. Pero el recurso de Dios es más poderoso que el más poderoso de los recursos del hombre. Y este milagro es tan poderoso que quiero dejar este rema, que es de la próxima reunión, pero quiero dejártelo a ti para que lo agarres en esta hora. La oración nos prepara para que veamos hacer lo que nunca se había hecho. La oración nos prepara para que veamos nosotros cómo algo que nunca habías hecho se hace. Este hombre nació paralítico. Si él nació paralítico, entonces nunca había caminado. Diga, nunca había caminado. Pero ahora Pedro le dice: míranos. Y le toma de la mano. Levántate. Y se le afirmaron los pies y los tobillos. Y dice, y comenzó a saltar y a alabar y a cantar, y entró con ellos en el templo cantando, saltando y alabando a Dios. Nunca lo había hecho. El otro paralítico, el paralítico que Jesús sanó, había quedado paralítico, pero este nunca había caminado. Te quiero decir algo en el nombre del Señor. Hoy oraré que hagas algo que nunca habías hecho. Aleluya. Padre, despierta al pueblo en este día, Padre, que reciban el rema, que reciban el rema. Hoy oraré para que hagas lo que nunca habías hecho, y Dios responderá a la oración.